Hola, muy buenos días. Quiero agradecer primero a Dios el permitirnos nuevamente compartir la palabra de su palabra por las mañanas, los domingos. Pasaron casi 2 meses y medio, 3 meses sin que pudiéramos hacerlo. La mayoría de ustedes lo sabe y tal vez no. Eh, Fui diagnosticado con COVID y después se derivó a una neumonía. Estuve en el hospital 28 días, 29 días. El día 29 salí del hospital al mediodía. Gracias a Dios, Él ha ido curando mi cuerpo. Todavía no estoy completamente sano. Todavía la neumóloga nos dio tratamiento para esta semana, pero gracias a Dios, mi recuperación ha sido buena, al grado de que ya puedo, creo yo, poder compartir con usted la palabra de Dios esta mañana. Quiero agradecer otra vez primero a Dios, a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, mi mamá, mis hermanas, mi cuñada, mis sobrinas, al resto de mi familia que estuvo al pendiente, que estuvieron orando. Quiero agradecer también a mis hermanos de la iglesia Betzán por sus oraciones y al resto de los hermanos en todos lados que estuvieron orando por mí. Muchas gracias. Siempre lo he dicho, Dios es bueno y Dios es fiel. Y aun cuando pasaron muchas semanas, hubo semanas difíciles, hubo semanas más tranquilas. Dios siempre fue bueno y siempre fue fiel. La verdad, yo añoraba estar predicando la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios. Habíamos esperado ya un mes y medio de recuperación en casa. Creo que ya puedo hacerlo. Espero me comprendan si llego a toser, pero yo ya quería hacerlo. Era algo que yo necesitaba ya hacer. Y creo que Dios nos da esta oportunidad a ustedes y a mí de escuchar su palabra. Sé que ah, estas semanas para muchos han sido largas, sobre todo desde que inició esta pandemia que ha durado más de lo que todos esperábamos y tal vez dure más todavía. Estamos en el séptimo mes, llegando al séptimo mes sin tener cultos presenciales en el templo. No solo nosotros, la mayoría de las iglesias en el país siguen sin tener cultos. Siguen teniendo cultos a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, Zoom, incluso algunos. Pero creo que este tiempo ha sido un tiempo en donde Dios está purificando su iglesia. Ya sea que a algunos Dios les está mostrando su pecado, sus, sus, sus faltas delante de Él y los está llevando al arrepentimiento. Otros simplemente su fe era tan débil que este tiempo alejados de la iglesia, alejados de congregarse, simplemente ha quitado todo aquello que había en sus corazones. Esto me recuerda a la parábola de la buena tierra o de la semilla, como le quieran llamar. Hubo algunos que cuando vino la tribulación, aquellos que estaban sembrados entre espinos, cuando vino la tribulación, cuando vino todo esto, simplemente no hubo fruto. O con los que estaban sembrados entre pedregales, igual no hubo fruto. Solo en aquella tierra buena, preparada y lista, solo en esa tierra hubo fruto, hubo fruto. Para muchos de mis hermanos en Betzán ha sido un tiempo muy largo, muy largo. Muchos dicen que cuándo vamos a regresar. Bueno, no sé, no sé. Quisiera que fuera pronto, quisiera que fuera tal vez en un mes, 2 meses. La realidad es que estamos a expensas en mucho de lo que digan las autoridades, pero también en mucho de la necesidad que haya en la iglesia de congregarse. Lamentablemente, en lo que tenemos, en las clases, los estudios que tenemos por medio de las redes sociales, no se ve una asistencia
grande de miembros de la iglesia. Y esto es triste, obviamente. Pero creo que Dios nos está permitiendo esto por esas causas. Por un lado, a nosotros los creyentes para purificarnos, para llevarnos a la santidad, y a los incrédulos para llevarlos a la salvación. Esos son los dos propósitos. Lo dije desde antes de enfermar y lo digo ahora después de estar, eh, de haber estado enfermo. Dios está haciendo eso con su pueblo. Lo importante es cuál es tu respuesta. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Vas a ir a la santidad o simplemente te vas a alejar, como muchos lo han hecho? Vamos a orar. Te invito a orar. Es un buen momento para pedir a Dios su ayuda, para suplicar a Dios que ya quite esto. Él lo puede hacer. Él lo puede hacer simplemente con un solo pensamiento, no tiene que hacer absolutamente nada. Entonces yo te invito a orar para que podamos comprender la voluntad de Dios en nuestra vida, la voluntad de Dios en nuestra iglesia, la voluntad de Dios en nuestro país y en nuestro mundo. Vamos a orar. Padre, primero que nada, Señor, te alabamos por ser nuestro soberano Dios, aquel que tiene el control en los cielos y en la tierra, aquel que reina sobre todo, aquel que es el Todopoderoso. A ti, Señor, es a quien alabamos. A ti, Señor, es a quien oramos. Y Padre, tal vez en un principio no comprendíamos la razón de todo lo que está sucediendo en nuestro mundo, en nuestro país, en nuestra vida, en tu iglesia. Pero Señor, tú tienes un propósito muy claro. Tú buscas, Señor, en nosotros, tus hijos, santidad. Y tú buscas en los incrédulos, Señor, que ellos lleguen a la salvación. Padre, ayúdanos a entender, Señor, cuál es nuestra función, cuál es nuestro papel en ese propósito, en ese plan tuyo. Señor, llévanos a la santidad, purifícanos, límpianos. Quita todo aquello que estorba, Señor, en nuestras vidas, todos aquellos pensamientos impuros, indignos de un Dios santo. Quita todas aquellas actitudes soberbias, Señor, que hay en nuestros corazones. Padre, sabemos que esta es tu voluntad para nosotros, Señor. Pero también sabemos, Señor, que tú deseas que este mundo escuches, Padre, llegue a la salvación. Utilízanos, Señor, como instrumentos para compartir, Señor, tu evangelio, para poder compartir, Señor, con otros la verdad de Jesucristo, la verdad de su sacrificio en la cruz por los pecadores. Que, Padre, al final de esta pandemia que se ha extendido, Padre, podamos ver muchas almas, Señor, rendidas ante ti, llenando las iglesias, Padre, llenando los templos. Señor, que esto pase pronto, Padre, que pronto podamos volver a regresar a nuestros cultos presenciales, que pronto, Señor, podamos estar congregados como iglesia, que podamos, Señor, abrazarnos, gozarnos, Padre, al ver tu amor, al ver tu misericordia en nuestras vidas. Padre, que a través de tu palabra que vamos a meditar esta mañana, tu nombre, Señor, sea glorificado y tu reino, Padre, sea extendido a quienes no lo conocen. Oramos por todos, Señor, los ministros, tus ministros que hoy, Señor, estarán compartiendo, Señor, tu palabra. Oramos, Padre, para que la gente que pueda escuchar, Señor, tu palabra y que necesite, Padre, alcance salvación. Ten misericordia de ellos, Padre. Señor, que en la meditación de tu palabra, Señor, podamos descansar en la guía y en la instrucción de tu Espíritu Santo. Háblanos, Señor. Habla nuestras vidas, Padre. Te lo suplicamos y te lo agradecemos, Padre. En nombre de Jesús. Amén.
Habíamos estado meditando en estos meses en los Salmos, pero a partir del día de hoy vamos a regresar al libro Primera de Juan que estábamos estudiando antes de eh, tener que dejar los cultos en el templo. Habíamos estudiado hasta el capítulo número 3 y hoy vamos a iniciar en el capítulo 4. Pero antes de llegar allá al capítulo número 4, yo quisiera poderte dar un pequeño panorama muy breve, no quiero tomar mucho tiempo ahí, pequeño panorama respecto a esta carta de Juan. El Evangelio de Juan tiene como palabra clave el creer, el creer. Allá en capítulo 20 y 21 del Evangelio, Juan dice que el propósito es que la gente crea que Jesús es el Hijo de Dios, para que creyendo tengan vida en su nombre. La palabra clave en primera de Juan es permanecer. Aquel que ha creído en Cristo debe de permanecer en Cristo. Entonces Juan va a presentar las evidencias de un verdadero creyente. ¿Cuáles son las evidencias de un verdadero creyente? ¿Cómo debe de vivir este verdadero creyente? ¿En qué basa su vida este verdadero creyente? Entonces, Juan quiere que los cristianos tengan seguridad en su fe, pero también Juan quiere oponerse a las falsas enseñanzas. Habíamos mencionado que para este tiempo de la carta de Juan, aproximadamente entre el 85 y el 90, el año 90 después de Cristo, empezó a surgir en el Oriente una doctrina, una enseñanza que después derivó en los gnósticos. Ellos, los gnósticos, no creían que Jesucristo hubiera venido en carne, negaban la encarnación de Cristo. Entonces Juan se tiene que oponer y tiene que decir ahí en el capítulo 1, en los primeros versículos, lo que hemos visto y oído, lo que hemos palpado, lo que hemos contemplado. Esto es lo que enseñamos, que Jesucristo, Jesucristo. Y luego lo vuelve a repetir ahí en el capítulo número 5. Y a lo largo de la carta vemos que Juan pone evidencias y lo declara enfáticamente. Esto es muy importante. También en la carta de Juan, esta primera carta de Juan, no tiene una iglesia en particular. Se cree que Juan escribió a todas las iglesias de Asia Menor. Él estaba probablemente pastoreando en Éfeso, que era el centro, por decirlo de alguna manera, donde Pablo predicó y de ahí se originaron muchas iglesias en las alrededores, donde Timoteo fue pastor y donde se creció el evangelio. Allí en esta misma iglesia en Éfeso se cree que llegó Juan y a esta iglesia y a otras iglesias en el Asia Menor, él enseña esta carta. En esta carta hay unas palabras hermosas que nos muestran quién es Dios. Por ejemplo, ahí en el capítulo 1, verso número 5, dice que Dios es luz. En contraste con las tinieblas, Dios es luz. Dios es luz. Dios no puede estar donde hay tinieblas. No puede haber luz y tinieblas juntas. Por cierto, Juan habla en términos categóricos. Para él no hay grises. O eres un creyente verdadero o no lo eres. O no lo eres. Luego, Juan habla acerca de nuestros pecados. Tenemos ahí capítulo 1, verso número 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. En el capítulo 2 presenta a Jesucristo como el justo, el abogado que tenemos delante del Padre, aquel que vino como propiciación por nuestros pecados. Ahora, si tú eres un creyente, andas en la luz, confiesas tus pecados, Cristo es tu abogado, y todo esto tiene que ver con un creyente verdadero. Un creyente verdadero. Un creyente verdadero guarda sus mandamientos, capítulo 2, verso número 3. Un creyente verdadero permanece en él y anda como él anduvo, verso número 6. Un creyente verdadero dice que está en la luz, el creyente verdadero que dice que está en la luz, pero aborrece a su hermano, no anda todavía en tinieblas. Anda todavía en tinieblas. Aquel que no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre. Aquel que anda en la luz no camina en el mundo, no ama al mundo. Mismo capítulo 2, versos 15 al 17. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Verso 23. Verso 23.
El capítulo 3, y empieza Juan a hablarnos un poco del amor. Pero aquel que anda en amor, dice, debe de amar a los demás. Aquel que es un genuino creyente no practica el pecado, porque el que practica el pecado es del diablo. Entonces un genuino creyente no practica el pecado. Dice el verso 24, 1 Juan 3, 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu Santo es otra evidencia de un creyente verdadero, una evidencia más del creyente verdadero. Ahora, llegamos al capítulo 4. Tal vez en este capítulo Juan vuelve a su tema principal, que es combatir las falsas enseñanzas, pero también a partir del verso número 7 en adelante hasta el final, va a volver a hablar acerca del amor. Vuelve a su tema principal del amor. Juan sabe de la importancia de discernir respecto a los falsos maestros, a los falsos espíritus. Juan reconoce la importancia de ser propiedad de Dios y esto nos faculta, nos da la autorización a identificar la verdad de la verdad del error. Vamos ahí a 1 Juan capítulo 4, versos del 1 al 6. No vamos a abarcar todos los versículos, no, pero estos 6 versículos nos hablan de los beneficios del amor verdadero. Tres beneficios, tres beneficios del amor verdadero, que se convierten en obligaciones, por cierto. Vamos a leer 1 Juan 4, del 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencidos, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Esas son las primeras frases de este capítulo 4. Probablemente estemos en este capítulo 2 o 3 en estos versículos, perdón, 2 o 3 semanas. Vamos a ver entonces tres obligaciones del creyente en las cuales debe tener mucho cuidado, debe tener discernimiento espiritual. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones del creyente? Bueno, la primera, prueba los espíritus, verso número 1. La segunda, prueba la sana doctrina, versos 2 y 3. Y la tercera, reconoce el falso éxito de los falsos maestros. Este tiempo también de pandemia nos ha mostrado que hay muchísima gente que está enseñando y predicando la palabra de Dios. Mucha gente. Ahora, ¿todo lo que dicen es verdad? ¿Todo lo que ellos enseñan es correcto? ¿Será que puedo abrir el internet y lo que haya puedo escucharlo y me dirá totalmente la verdad de Dios? Bueno, la Biblia contiene severas advertencias en contra de la falsa doctrina. Y debes de tener muy en cuenta esto. A partir de la tentación a Eva, Satanás ha procurado distorsionar, falsear la verdad, incluso negar la verdad de Dios, negar la verdad de la palabra de Dios. Satanás es la fuente de donde provienen los falsos maestros y la doctrina falsa. Ve ahí rápidamente, por favor, a 2 capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11.
Me dijeron que dé un poco más de tiempo para que encuentres el pasaje. Búscalo, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 11. Verso número 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo está diciendo que Satanás se puede disfrazar y puede aparentar ser un ángel de luz, puede aparentar ser alguien bueno, y lo mismo sucede con sus ministros, con aquellos que predican y enseñan sus mentiras. Se pueden disfrazar, dice, como ministros de justicia. Entonces, esto nos debe llevar a tener mucho cuidado. También Pablo lo dice un poco más adelante en la última de sus cartas, segunda de Timoteo, por favor. Vea segunda de Timoteo. Perdón, segunda de Timoteo, capítulo 3. Estamos viviendo los postreros tiempos, dice Pablo. Se lo dice a Timoteo, eso significa que nosotros estamos todavía más en los postreros tiempos. Capítulo 3, segunda de Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Escucha, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Escucha, verso número 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Verso 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Estamos viviendo estos tiempos. Por eso te digo que no todo lo que escuches que menciona a Dios, menciona a Jesús, es palabra de Dios. No todos, no todos. Entonces debemos de poner atención en esto. Hay muchas falsas doctrinas que confunden a las personas. Apareció en la televisión por ahí de hace casi 20 años programas de televisión pseudocristianos, de una pseudoiglesia cristiana que todos conocemos como Pare de Sufrir. La primera vez que yo escuché, la verdad no conocía nada de ellos y empecé a escuchar un poco de lo que decían, pero también me fui en aquel tiempo el internet era menos frecuente que ahora, pero me fui a buscar un poco en internet de dónde venían, quiénes eran ellos, qué enseñaban, cuál era su doctrina. Y te das cuenta que su doctrina no tiene nada que ver con lo que ellos están enseñando, no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Mezclan un montón de herejías, un montón de prácticas de todo tipo, católicos, pentecostales, budistas o hinduistas, practican el de los muñequitos, vudú, hacen un montón de cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, nada que ver con la palabra de Dios. En Estados Unidos, tú puedes ir a cada esquina y hay en un cruce de calles, puedes encontrar 4 iglesias diferentes, no necesariamente cristianas, judíos, chinos, eh, adventistas, testigos de Jehová, bautistas, católicos, y todos en el mismo cruce de calles. Hay un tipo de religión, un tipo de secta, o no le puedo llamar cristianismo. Esto está tomado del Boletín Teológico de 1997. Habla de el título es Cristología Espiritista Afrobrasileña, la atracción y el desafío de la Umbanda
así se titula el artículo. Este Umbanda es una religión en el Sudamérica, en Brasil en particular, y esta iglesia presenta un desafío porque eh, tiene una serie de mezclas de falsas enseñanzas. Los practicantes de esta santería, porque es una santería, alaban a Cristo y abundan en obras hacia la sociedad. Sin embargo, ellos practican magia blanca, pero esa magia blanca ellos niegan que Cristo sea Dios. Afirman que o fue o es uno de los espíritus más altos creados por el Dios Supremo, o un espíritu que pasó a través de sus buenas obras, fue evolucionando hasta alcanzar el grado de divinidad. Eso dicen de Jesús. Ellos enseñan la reencarnación. Las personas pueden ir acumulando buenas obras y entonces acumulan un karma positivo, pero también pueden acumular un karma negativo. En esta religión, Dios no llega al hombre ni a juzgarlo ni a redimirlo. No hay necesidad de perdón porque tú mismo a través de tus obras puedes alcanzar un mayor nivel religioso. Y los cristianos debemos saber cómo confrontar todo esto. Oh, si yo te hablo de satanismo, es muy fácil, ¿no? Pero si yo te hablo de una iglesia cristiana, y esto yo lo viví, una iglesia llamada Iglesia de Cristo, pero ellos no enseñan que Cristo sea Dios. Ellos dicen, esta Iglesia de Cristo, que por cierto viene de Filipinas, ellos enseñan que Jesús no es Dios, sino que Jesús fue creciendo a través de sus obras santas, como dicen estos de Umbanda, y alcanzó cierto nivel espiritual, pero que no es Dios. Nosotros no podemos negar que Jesús es Dios. Y como cristianos debemos aprender a confrontar esto. Debemos ser capaces de discernir la mentira de estas religiones que están promoviendo. Debemos de conocer perfectamente la verdad de Dios para poder nosotros refutar todo esto que ellos están enseñando. Porque tal vez va a llegar tu primo y te va a decir, oye, yo ya voy a una iglesia cristiana. Ah, sí, ¿cómo se llama? Iglesia de Cristo. ¿Y qué creen ahí? No, pues enseñan Biblia. Pero ¿qué es lo que creen? ¿Qué creen de Jesús? ¿Qué creen de Dios? ¿Qué creen del Espíritu Santo? ¿Qué creen de la palabra de Dios? No necesariamente son cristianas, por cierto. Nosotros debemos de aprender a discernir dónde hay mentira en medio de mucha verdad. Juan ha demostrado que, y lo vimos ahí en el capítulo 3 al final, que la evidencia de la presencia del Espíritu Santo habla de un genuino creyente, en el creyente. Pero Juan entiende que ellos deben de aprender a discernir. El Espíritu de Dios que mora en ellos les va a ayudar a discernir. Nos debe de hacer conscientes de los peligros de enfrentarnos ante la falsa enseñanza. Vamos allá al verso número 1, 1 Juan 4, 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y observa que Juan escribió en el año 85, 90 después de Cristo. Y él habla de muchos. Si viviera el día de hoy, Juan diría que abundamos en falsos profetas. Empieza diciendo amados, amados. Juan utiliza estas palabras tiernas, cariñosas para dirigirse a los hermanos de la iglesia. Un poquito más adelante, verso número 4, les llama hijitos, hijitos. Juan tiene un profundo afecto por ellos y sabe que este asunto que va a tratar es muy importante. Por eso llama su atención a través de esta pequeña palabra amados. Él los ama tanto que no desea que ignoren la importancia de lo que va a decir. Si Dios nos ha dado su espíritu, verso anterior, recuerda que
La Biblia no fue escrita en capítulos y versículos. Si Dios nos ha dado su Espíritu, y esta es una evidencia de que somos genuinos creyentes, y el Espíritu Santo permanece en nosotros, tenemos la obligación de no creer a todo espíritu. No creas todo lo que ves en internet. No creas todo lo que lees. El creyente debe tener la capacidad, esta es una capacidad, este es un músculo que se tiene que desarrollar para discernir espiritualmente a todo espíritu, todo. Pues no debemos de creerlo a ciegas, sino probar si estos espíritus, si esta enseñanza proviene de Dios, dice Juan. La palabra probar, que bien tiene ahí, habla de un término que se utiliza en la metalurgia para determinar la pureza, el valor exacto de diversos materiales como el oro y la plata. Si tú conoces, el oro viene grabado en quilates. Bueno, eso habla de la pureza de ese oro. Mientras más alto el quilataje, más puro es el oro. Esta es la palabra que utiliza Juan. Los cristianos, tú y yo, debemos someter a prueba toda enseñanza para saber si la aprobamos o la rechazamos. ¿Con qué la vamos a comparar? Con la Biblia, con la enseñanza de la palabra. Y aquí me voy a detener un poco, aunque no lo tengo en mi escrito, estudiando esta semana, porque esta aplicación la tengo ya desde hace muchas semanas, estudiando esta semana, ¿cómo puedo yo, me hice yo la pregunta, ¿cómo puedo yo tener la capacidad de discernir la verdad de la mentira? La única manera es conociendo la verdad. ¿Cómo? Bueno, uno de los énfasis que yo hago en mi ministerio como pastor es la lectura de la palabra de Dios. Tú no puedes pensar que tú eres un genuino creyente si no eres capaz de leer la Biblia. Necesitas la lectura de la Biblia. Es nuestro alimento. Así se le menciona en la Biblia. Lamentablemente ha pasado 6 meses y medio en donde muchos cristianos están totalmente desnutridos porque no leen la Biblia. Y entonces cualquier cosa que venga, la vamos a creer. Y vamos a dar por hecho que es la verdad, porque pues es lo único que he tenido todo este tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque no han tenido la capacidad de leer la Biblia. Te voy a hacer un comentario. Fíjate que estando en el hospital, una de las cosas que yo esperaba era poder leer la Biblia. Las primeras 2 o 3 semanas, 2 semanas, era imposible que yo leyera. No tenía mis lentes, para comenzar. No tenía Biblia. Aunque tenía mi celular y podía tener acceso a la Biblia, éramos tantos que no había mucho señal. Y yo esperaba leer la Biblia. Pero ¿sabes qué? Durante esas semanas me di cuenta la falta que me hizo. Me hizo mucha falta. Cuando ya pude leer, y lo he compartido en otros momentos, el primer día leí 60 salmos. Necesitaba la palabra de Dios. Lamentablemente hay muchos cristianos hoy que no la necesitan. Pueden estar en el internet, en el WhatsApp, en el Facebook, en donde sea, durante horas. Pueden ver un juego de fútbol de 2 horas o un partido de béisbol de 4 horas, pero no pueden leer la Biblia 10 minutos. La única manera en que tú puedes discernir la verdad en medio de la mentira es a través de la palabra de Dios. Tú necesitas conocer la palabra de Dios. La lectura es el primer paso. El segundo es el estudio de la palabra. El tercero es la meditación en la palabra. Y el cuarto es la aplicación de la palabra. ¿Qué necesitas? Biblia. Biblia. No puedes hacerlo si no tienes la Biblia. Juan le está diciendo a sus lectores que deben de reconocer que existen espíritus o demonios que producen falsos profetas y falsos maestros que propagan su doctrina falsa. Esto es algo que tú y yo debemos de entender. Esta doctrina no es de hombres. No te equivoques. No proviene de los hombres.
proviene de los demonios. Ve a 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4, verso número 1. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, recuerda, estamos viviendo esos postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, abandonarán la fe, dice Pablo, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y abstenerse y mandarán abstenerse de alimentos. Ve el orden. La mentira proviene de Satanás, que es el padre de mentira. Él, sus demonios, la transmiten a hombres y los hombres la transmiten a hombres. ¿Cómo nos llega a nosotros? Proviene de Satanás, los demonios y hombres. Ese es el origen. Ese es el origen. Por eso, cada hijo de Dios, tú y yo, debemos de tener la capacidad de discernir e identificar a todo aquel que dice que viene con una palabra de Dios, pero debemos de reconocer que no todos son de Dios. No todos son de Dios. No todos. Cuando yo era niño, en la iglesia se acostumbraba que se llegaba una persona, sobre todo en el culto de la tarde. Los domingos por la tarde había cultos, para los que no lo sabían. Y llegaba alguien, un pastor, una misionera, alguien. En ese momento se le invitaba a predicar. Esto es muy peligroso. En una ocasión llegó ahí a Betzán una persona que me dijo que llevaba palabra de Dios. Yo le dije que bueno, pues yo también. Y prediqué yo. ¿Por qué? Porque debemos de tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Antes de permitir a alguien que una enseñanza entre a mi mente, a mis oídos, debo poner cuidado, atención a ello. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de hacer esto? ¿Por qué está pasando esto en nuestros días? Juan responde, ahí en el verso 1, al final, porque muchos falsos profetas han salido por... No todos esos profetas son de Dios. Son falsos, dice Juan. Son falsos. Juan menciona espíritus y falsos profetas. Juan recuerda a sus lectores que detrás de los falsos maestros hay demonios. Y detrás de los demonios está Satanás. Satanás. Satanás ha sido muy eficiente en sembrar cizaña en medio del trigo. ¿Recuerdas la parábola de Jesús? Y se ha mezclado de tal manera en las iglesias que ha sido capaz de engañar a muchos y sigue engañando a muchos. La iglesia primitiva, la iglesia en la Biblia, está repleta de muchas manifestaciones espirituales. Si tú lees el libro de los Hechos, te podrás dar cuenta de eso. El mundo espiritual era muy cercano, era muy familiar para ellos. La gente creía en un universo no solo poblado, sino abarrotado de demonios, espíritus y potestades espirituales. Esto te debe de recordar 1 Timoteo 6, Efesios 6, cuando Pablo habla de la armadura. Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes celestiales de maldad. Era común en aquel tiempo, en el tiempo de la Biblia, creer que existían demonios en todas partes y que estos poderes trataban de entrar en el cuerpo y en la mente de los seres humanos. Esto dice William Barclay. Por cierto, no es muy extraño a lo que muchas iglesias carismáticas enseñan hoy. Si tienes gripe es el demonio de la gripe. Si te caíste es el demonio del tropiezo. Si te divorciaste es el demonio del divorcio. Cualquier cosa es un demonio. Bueno, no todo es un demonio. En el Antiguo Testamento hay algunas referencias de algunos profetas que recibieron sus mensajes de fuentes que no eran Dios. Pablo habla de este problema ya en Efesios 6:12, cuando dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Debemos de prestar atención no solo al nido, sino también al origen de estas enseñanzas. Los cristianos, tú y yo, debemos de ser como los de Berea. Es una iglesia que me hubiera gustado que Lucas o Pablo hubieran escrito más sobre ella, pero son unos cuantos versículos que hablan de esta iglesia. Dice que estos hombres, los hermanos de Berea, estudiaban con discernimiento, con detenimiento la palabra y examinaban las escrituras con mucho cuidado para determinar si lo que estaban escuchando era de parte de Pablo o de demonios. Y era Pablo. Tú y yo nunca hubiéramos dudado de Pablo. Los hermanos de Berea sí. Decían, ¿quién sabe quién es Pablo? Vamos a poner atención y vamos a revisarlo en la Biblia. Eso hacían ellos. Hechos 17, 11 y 12. Jesús advirtió a sus discípulos que en los últimos tiempos, al final, estos tiempos de la gran tribulación, vendrán muchos en el nombre de Cristo, con el propósito de engañar a muchos. Mateo 24, 5. Satanás busca continuamente falsificar la verdadera obra de Dios y se disfraza como ángel de luz. Ya lo vimos ahí en 2 Corintios 11. Por ello, los apóstoles advirtieron a las iglesias sobre los falsos maestros que falsifican la palabra de Dios, que son enemigos de la cruz de Cristo, hombres de apariencia de piedad. Ya leímos allí en Timoteo 3, 2 Timoteo 3, aquellos que causan divisiones, aquellos que niegan al Señor, aquellos que son engañadores, que son el anticristo. Judas dice que estos hombres han entrado encubiertamente, y a veces no nos damos cuenta de ello. Pablo, ahí a los ancianos de Éfeso, en Hechos capítulo 20, les dice a los ancianos que tuvieran mucho cuidado, porque en medio de ellos, en medio del rebaño, se levantarían hombres perversos, hombres perversos. Pero te diste cuenta que saldrían de dentro de la iglesia. Esto es muy importante. Por eso no todo el que diga que es cristiano, no todo el que diga yo enseño Biblia, no todo el que diga diciendo yo soy pastor, debes de creerle. Lo vas a escuchar y luego lo vas a tener que ir a ver en la Biblia. ¿Es verdad? ¿Es verdad lo que me está diciendo? Ahora, ¿cómo debemos de probar a los espíritus? ¿Cómo debemos de hacerlo? Tengo 9 puntos. Y si quieres, toma nota de ellos. Según Romanos 12, 6, el contenido de esta profecía, de esta enseñanza, de la enseñanza de la palabra, debe cotejarse contra la fe. Esto significa que debe evaluarse a la luz del cuerpo de la verdad cristiana que Dios, a través de su Espíritu, ha revelado en su palabra. Entonces, si viene alguien y me quiere enseñar algo, imagínate que es como el tamaño de mi palma, yo tengo que confrontarlo con la verdad de la Biblia. Y si empalma perfectamente, es una verdad. Y es una verdad que proviene de Dios. Pero si en algo no embona, si en algo aparentemente sí, pero de repente hay algo que no, bueno, ten cuidado, porque puede ser una verdad, una mentira en medio de mucha verdad. Por eso necesitamos discernir la verdad de la palabra. Segundo, no solo debemos compararla o evaluarla, debemos de guardar la verdad de Dios. Por un lado, debemos de comparar una enseñanza, pero también debemos de guardar la verdad divina. Debemos de leerla, estudiarla, aprenderla, aplicarla, vivirla. Y entonces cuando venga una enseñanza falsa, voy a decir, eso es mentira. Es mentira. Tercero, contendiendo ardientemente por la fe, siendo capaces de decirle a quienes están enseñando algo equivocado, decirle, eso es mentira. La Biblia no dice eso. La Biblia dice esto. Esta es la verdad. Cuarto, teniendo cuidado de sí mismos y de la doctrina. Teniendo cuidado. No te expongas a la mentira. Si tú sabes que una persona, una iglesia, no es una iglesia cristiana, no te expongas a ellos. No te expongas.
Si tú sabes que los testigos de Jehová no son cristianos, ¿para qué te expones a sus mentiras? ¿Para qué lo haces? Si tú sabes que los mormones no son creyentes, no son cristianos, que no usan la Biblia como su regla de fe y práctica, ¿para qué te expones a ellos? No te expongas. Ten cuidado de ti. Quinto, los cristianos deben de estar en contra del pecado y en contra del error. No es solamente decir yo no peco, sino debo de oponerme totalmente al pecado. No debo de dejarlo pasar. No, debo de confrontar el error y el pecado. Sexto, no te asocies con personas inmorales, ni con aquellos que propagan el error. El Salmo 1 dice que no se sienta en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. No lo hagas, no te acerques a ellos, no te expongas a una amistad que te va a apartar de Dios. No tiene caso, ¿para qué? ¿Qué buscas? 7. La iglesia debe defender la verdad y nunca transigirla. Esto es muy sencillo. ¿Cómo defendemos la verdad? Conociendo la verdad. Por eso la iglesia ha procurado tener mucha enseñanza bíblica, mucha, y que tú estés expuesto a mucha de esta enseñanza. ¿Por qué? Porque va a venir la mentira. Y si no estás preparado, te pueden atrapar. 8. Los líderes de la iglesia deben exhortar y aconsejar con sana enseñanza. Tengo una idea de tener una clase respecto a consejería. Lamentablemente aconsejamos de acuerdo a nuestra opinión, como creemos que es lo correcto. Confrontamos gente, exponemos ideas no bíblicas, ideas salidas de la psicología del hombre, pero no de la verdad de la palabra. La iglesia no puede, los creyentes, los maestros, los pastores, no podemos exhortar o aconsejar sin la Biblia. No podemos hacerlo, porque la gente necesita la Biblia. La gente necesita la verdad de la palabra. Tal vez sea muy duro, muy frío, porque ellos esperan, pues, una terapia para pasar 2, 3 semanas y luego llegar a la solución de sus problemas. Pero muchas veces la verdad es una, hay pecado. Y a la gente no le gusta saber que es pecador. Pero es lo que la Biblia dice. Y es lo que hay que enseñar. Y por último, frente a la mentira, los creyentes, nosotros debemos utilizar la verdad para derribar argumentos. Según de Corintios 10:5. No es solamente que nosotros vamos a discernir la mentira de la verdad, vamos a poderla separar y vamos a poder aceptar solo la verdad. Tenemos que ser capaces de derribar argumentos, de podernos parar frente a alguien que está tal vez menospreciando la palabra de Dios, tal vez enseñando una herejía, tal vez pararnos frente a alguien que se está burlando de la iglesia, burlándose de Dios, de su palabra, de los creyentes, o tal vez frente a alguien que está enseñando una mentira de manera descarada, abierta y decirle eres un mentiroso porque la Biblia enseña esto. Con argumentos, dice, con argumentos. No es con gustos, no es con preferencias, con argumentos, con argumentos. Nosotros debemos de siempre buscar la unidad, siempre, siempre, pero nunca a costa de la verdad, nunca a costa de la verdad de Dios. La verdadera unidad se basa en un compromiso compartido con el señorío de Cristo y la verdad del Evangelio. Quienes no reconocen esto no pueden ser llamados hermanos. Escúchame, habrá muchos
o algunos que canten lo mismo que nosotros, que los cultos sean parecidos a nuestros cultos, que sus actividades se parezcan a las nuestras e incluso tengan un letrero donde dice iglesia cristiana o iglesia bautista. Pero si no reconocen a Jesús, a Cristo como Señor y Salvador, y si niegan su evangelio, no son nada nuestro. No son mis hermanos. No lo son. Tenemos un compromiso con la verdad y la pureza de la palabra, y no podemos dejarlo pasar. Ese compromiso se manifiesta en la predicación fiel de la palabra de Dios, donde los pecados se tratan y se confrontan, y por medio de la práctica de la disciplina en la iglesia. Tal vez este último punto es el más difícil, porque a nadie le gusta la disciplina. A mí no me gusta. Pero para conservar la verdad es necesaria la disciplina. Por ninguna razón y bajo ninguna circunstancia, los hijos de Dios, la iglesia de Dios, debemos permitir que una falsa enseñanza influya en nuestra vida cristiana. Por último, el discernimiento espiritual es una prueba de salvación en el creyente. ¿Eres capaz de entender o encontrar la mentira en medio de la verdad? ¿Sabes distinguir una mentira, una falsa enseñanza de Satanás y sus demonios? Es Dios que nos equipa. ¿Sabes qué es lo más importante que tenemos? Tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos ayuda. El Espíritu Santo es quien nos capacita, quien nos da el poder, que nos da todas las herramientas para poder confrontar la mentira. Un genuino creyente tiene al Espíritu Santo, por lo tanto es capaz de confrontar la mentira, de oponerse a los falsos maestros, a los falsos profetas que están en el mundo. Tal vez la pregunta aquí, ¿puedes hacerlo? Si hoy viniera, no sé, una tía tuya, un vecino, y te dijera, soy testigo de Jehová, déjame enseñarte lo que yo aprendí, ¿qué le dirías? ¿Tendrías argumentos para hablar con él? ¿Tendrías argumentos para mostrarle la verdad de la palabra? ¿O simplemente te dejarías envolver por sus mentiras? ¿O le cerrarías la puerta y dirías, no, no, no entres, pero no eres capaz de confrontar? Un genuino creyente, un genuino creyente tiene esta capacidad que Dios le da de probar los espíritus, de probar los espíritus. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que esta mañana nos has enseñado, Padre. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de nuevamente de abrir tu palabra, Señor, y de aprender a través de ella. Padre, ayúdanos a entender la importancia del discernimiento espiritual, de probar los espíritus, de verificar, Señor, todo lo que llega a nuestros oídos, a nuestra mente, a través de tu palabra. Padre, esto solo se logra si podemos conocer tu palabra. Entonces, nuestra oración, Señor, es que nos enseñes. Enséñanos a leer tu palabra. Enséñanos a estudiarla, a meditarla, a aplicarla en nuestras vidas. Enséñanos tu verdad para poder tener los argumentos necesarios para confrontar la mentira. Padre, que tu iglesia siempre predique la verdad, que siempre prediquemos en contra del pecado, que siempre, Señor, prediquemos en contra de la maldad, en contra de la mentira. Señor, enséñanos a discernir, a ser como nuestros hermanos de Berea, que iban a comprobar lo que se les había dicho, aún por medio de Pablo. Haznos como ellos, Señor. Sé con nosotros, Padre, estos días, esta semana, que podamos ir a tu palabra, a leerla, Señor, a alimentarnos de ella. Y si es necesario, Padre, si hay una oportunidad,
Padre, enséñanos a predicar tu verdad. Gracias, Padre, por este tiempo. Oramos, Señor, agradeciéndote todo y para la gloria de Cristo. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, por estar esta mañana. Les agradezco mucho su tiempo. Primero Dios, el próximo martes, 8:30, tendremos nuestro estudio de Marcos. El miércoles continuamos con el estudio de Mateo, el Sermón del Monte con el hermano Tomás. El viernes con nuestro hermano Alberto, hablando de los hombres de fe. Y el sábado vamos a tener la continuación y el cierre de Segunda de Tesalonicenses. Que Dios te bendiga, que tengas una buena semana. Se me olvidaba, hoy por la noche, 9 de la noche, tenemos nuestra reunión de oración. Me encantaría que estos veintitantos que estuvieron en Facebook puedan entrar a nuestra reunión de oración y podernos ver y poder orar unos por otros en Zoom. Si tú requieres la información, mándanos un mensaje ahí en el Facebook o en el YouTube y con mucho gusto te daremos la información para que puedas acceder a nuestra reunión de oración. Me gustaría mucho que pudieras poner un comentario, una pregunta ahí en el chat del YouTube. Con mucho gusto yo te voy a responder. Si necesitas alguna ayuda, yo estoy para servirte. Mándame un mensaje y con mucho gusto voy a estar al pendiente. Bueno, cuídate, por favor. Cuídate. Todavía las autoridades en nuestro país siguen mencionando que estamos en riesgo. Todavía hay muchas personas que se contagian cada día. Entonces, cuídate, por favor. Cuídate mucho. Que Dios te bendiga, que tengas una bendecida semana.